Buenos días, este es el primer reporte para Red Comunicaciones. El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, en una entrevista para el periódico El Espectador, atribuye estos casos a una histeria colectiva. En otro lado de la ciudad se encuentra mi compañera Laura Rojas, quien está realizando una entrevista a un psicólogo de la Universidad Nacional. Hola, muy buenos días. En el día de hoy me encuentro con el psicólogo Felipe Medina. Él es psicólogo de la Universidad Nacional y en el día de hoy nos va a contar sobre el tema de la vacunación de las chicas del Carmen de Bolívar, todo lo que aconteció alrededor de este tema. Buenos días, Felipe, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias por la invitación. De antemano te damos gracias por concedernos esta entrevista y hablar un poco sobre este tema. En este orden de ideas, la primera pregunta sería, ¿para ti qué es histeria colectiva? Ok. Histeria colectiva se entiende como un proceso de orden social, psicosocial, en donde un grupo determinado empieza a compartir síntomas de un malestar particular. Algo muy que resalta la histeria colectiva es que no necesariamente esos síntomas son reales en el orden físico-biológico. En parte por eso se le denomina como histeria. Claro, de acuerdo a ciertos conceptos y de cierta perspectiva psicológica puede variar, pero en general es eso. Es un fenómeno en donde en un grupo muy particular, y otra característica es que es muy cerrado, se presentan síntomas en común. ¿Qué es síntomas? Eso está más de acuerdo al contexto en donde se forma. Entonces normalmente pueden describir como dolores musculares, complicaciones al caminar, mareos, dolor de cabeza, dolor de estómago, pero hay que tener en cuenta que muchas veces los síntomas varían de acuerdo a la situación que lo originó. Tú lo estás comentando, Felipe, y me estás hablando sobre la situación. Entonces, de acuerdo a esto, sobre el tema que acabamos de decir al comienzo de la entrevista, sobre la vacunación del papiloma humano en las chicas del Carmen de Bolívar, ¿tú crees realmente que entonces, como lo diagnosticaron, fue una enfermedad colectiva? ¿Una histeria colectiva? Ahí primero hay que hacer una aclaración, y es que realmente nunca lo diagnosticaron. Fue más los medios que le atribuyeron una definición particular, que lograron identificar por medio de acciones epidemiológicas si fue o no fue histeria colectiva. Eso lo sabrán los especialistas. Pero la realidad y que el común denominador de toda la población supo fue que el noticiero lo denominó como histeria colectiva. Claro, hay síntomas que se compartieron. ¿Por qué? Porque es que si bien el papiloma en el caso particular describía esos ciertos síntomas, el porcentaje de la población que le iba a recibir ese efecto fue menor en la que se dio en el caso que estamos hablando. De acuerdo a eso que estamos tocando, ¿tú crees que hay una repercusión en cuanto a las mujeres que no se han aplicado la vacuna y en este momento desean aplicársela, pero ¿cómo tú manejarías esas estrategias para que ellas no sientan miedo de aplicársela? Porque últimamente la información es que la vacuna es de alguna otra manera, está en mal estado. Entonces, ¿qué estrategia manejarías tú? Empezando por ahí, primero es definir, así como le atribuyeron la definición de que fue por histeria colectiva o no, es que se sepa si fue por una razón de orden de la vacuna como tal, o si fue producto de la situación que se rodeó detrás de Santa Marta. ¿Por qué? Yo nunca estoy diciendo que no fue un acto de histeria colectivo, pero es importante indagarlo ahí, porque sí se dio un síntoma particular, y es que el grupo cerrado de las chicas que sufrieron esos síntomas es en común, que es la misma población, el mismo grupo en que fue vacunado. Frente a lo que tú me mencionas de que, bueno, ¿cuál es el plan de trabajo para que eso no genere una repercusión a no utilizar la vacuna? Pues es clarificar ante la población cuáles son los efectos nocivos o no. Que la realidad es que en este momento esos efectos no son unificados ante la población y termina siendo mezclado con los mitos o los conceptos que la sociedad o los grupos particulares tienen. Entonces me explico. En un caso de un colegio, no es que mi hija no quiere recibir el papiloma porque es que eso le abre la puerta a que tenga relaciones sexuales. Eso es un mito, o bueno, un preconcepto que tienen, que está influyendo directamente y que no tiene nada que ver con la vacunación. Entonces es un plan. ¿Cuál es la estrategia? Pues es un plan pedagógico en donde se mira cuáles son las realidades de la vacuna, que sí, que tiene un aspecto adverso, sí,
pero que eso no es una constante y eso no se hace para todas las vacunaciones. Entonces es más un trabajo de orden pedagógico y general a la población y a la población objetivo, que en este caso, más que a las niñas como tal, porque la vacunación está en menores de edad, es a los que tienen la autoridad. ¿Y quiénes son? Los padres. Ok. Muchísimas gracias, Felipe, por participar en esta entrevista, por aclarar cuáles son las estrategias, como lo dice él, y cómo es en sí la histeria colectiva. Igual, de alguna otra manera, es un llamado de atención a los padres de familia, a todas estas mujeres, a que de alguna otra manera se interesen por su salud y porque de alguna otra manera se aplique la vacuna. Muchas gracias, Laura Rojas, por tu información. Soy Sara Marconi para Red Comunicaciones.